Voy a intentar jugar al fútbol lo mejor posible. Todas las opiniones no son respetables, ¿eh? Todas caben. No quiere decir que todas las opiniones sean respetables, ojo, ¿eh? Como se suele decir, no. Lo que es respetable es el derecho a opinar. Que yo, sobre los procesos de crecimiento de las mariposas en Camerún, puedo tener opinión, pero no tengo ni puñetera idea, ¿eh? Bienvenidos a Paliques de Fútbol. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Paliques de Fútbol. En el día de hoy tenemos al primer repetidor del formato estándar, del formato habitual, original, que no es otro que voy a llamarlo el patrón, porque por lo visto es el que manda, es el editor del podcast, no me sale ahora el nombre, lo otro que es, el editor, el que manda, ¿vale? El que hace los cortes y el que me dice cuándo tengo que grabar y el que solo le falta ponerme los guiones. Pero bueno. Jesús, para todos los demás, para mí el apodo me lo ahorro. Así que bienvenido, Jesús. Muchas gracias. Di lo que te dé la gana. Muchas gracias, sí. La verdad que soy el primero que repite. Estaría feo que yo que me pego el curro editando, produciendo, etcétera, no pudiera repetir. Eso, productor, yo que se me olvidaba algo. Y yo muy católico hoy para acordarme de nada. Y nada, sobre mí, para los que no hayan visto o oído el primer episodio, pues soy un chico de 25 años, vivo en Inglaterra desde hace 5. Vine aquí buscando la pasión de jugar a fútbol profesionalmente. No ha salido. Tenía muchas cosas en mi contra nada más venir, igualmente. Pero gracias a eso he tenido 5 años de experiencia dentro del fútbol, fuera del fútbol. Y soy entrenador personal, soy entrenador de nivel 2 en Inglaterra, que funciona diferente en España. Ya lo habíamos comentado en un episodio anterior. Y ahora estoy estudiando ingeniería de sonido. Por eso la idea del podcast y todo lo que está haciendo de producción e edición del mismo. Sí, como ven, a veces el español se le va, se le bloquea. Sí. Parece tartamudo, pero no que le falte, no que no sepa hablarlo, sino que es un poquito, mezcla un poquito los idiomas. Lo iba a llamar retrasado, pero no viene al cuento. Sí, la verdad que se me atrofian los idiomas. Demasiadas influencias en los dos. Entre todo lo que hace, creo que el año que viene se pone a sacarle de bombero, porque así él va dando palos, va tocando diferentes palos. El año que viene toca meterse a bombero, creo. Y al siguiente chapista de metal. No, chapero te va a meter a chapero. Bueno, pues siguiendo la tónica general de este formato, de este modelo, pues vamos a lanzarle la multipregunta. Siendo honesto, siendo sincero, hoy quise esperar hasta el último momento a ver qué se me ocurría. Tenía varios temas pensados, pero sí sé que él quiere lanzar uno, por eso está hoy aquí, pero como empiezo yo, se jode. Y lanzo yo el primer tema, la primera multipregunta, y viene siendo en ¿por qué elegiste el fútbol en sus inicios? ¿En qué crees que destacaste o en qué crees que fue lo que te llamó la atención? ¿En qué fue lo que te hizo ir creciendo o evolucionando en el fútbol? Después, ¿por qué decidiste dar ese salto a intentar buscarte la vida como futbolista? ¿Qué crees que falló? ¿Qué crees que estuvo en tu mano? ¿Qué crees que no estuvo en tu mano? ¿Qué consejo le darías a los demás? Porque todo esto, al fin y al cabo, es para que sirva de experiencia para los que lo escuchan o para que vean otro punto de vista. Y después, ¿por qué decidiste pasarte, en teoría, a los banquillos, aunque todavía estás intentando jugar a un nivel menos profesional? Uh-huh. Y al tema de entrenador personal y como... Bueno, la otra pregunta te la dejo para que la hagas tú. Así que todo eso ahí tienes para desarrollar un rato y yo para tomarme un frenador, que te jodido. Vale. ¿Qué me hizo elegir el fútbol? La verdad es que empecé a jugar, yo creo desde pequeñito, desde los 6 años que entré a jugar en el campo de Sagaya. Creo que fue un poco mitad y mitad entre mi padre y yo. Sé que todos mis primos jugaban a fútbol, todos mis primos son mayores que yo. Y yo siempre me ponía con ellos en el patio de casa de mi abuela, lo típico, en la calle con ellos. Y desde muy chiquitito. Y a los 6 años surgió la opción tenían tiempo para llevarme y coincidió justo el cambio de fútbol de tierra a césped en el de Sagaya y en Weimar.
y fui justo el que vivió esa transición de fútbol en tierra a jugar en césped, y es algo que me gustaba desde siempre, por decirlo así. Eso fue un poco la mitad de los dos. O sea, fue un poco... Yo quería ir y me acuerdo que desde pequeño de estar ilusionado de ir al campo y tal. Y hay muchas cosas que no recuerdo, obviamente. Por ejemplo, hay vídeos míos jugando fútbol 11 en edad prebenjamines, que eso parecía un rebaño de cabras corriendo de un lado para otro detrás de una pelota. Pero son esas épocas que no recuerdas tanto, pero una vez que llegas a Levine, sí que ya tienes una conciencia más mayor sobre lo que está pasando y lo que estás haciendo. Y yo siempre era de los que me sentía muy disciplinado en el fútbol. O sea, a mí me gustaba mucho ir a entrenar, siempre quería ir a entrenar, siempre quería jugar. Hubo épocas en las que no jugué, no entrené, por diferentes motivos, por motivos de estudios, y sí que fue uno de las personas que yo estuve castigado por mis estudios, ya en edades de cadete, infantil, cadete, hasta juvenil casi, y sí que estuve castigado por mis notas y cosas así. O sea, que tuve épocas en las que sí que echaba mucho de menos el fútbol por motivos externos, pero siempre que tuve la oportunidad, yo era siempre de los que no faltaba nunca, siempre buscaba la manera de estar dentro de los entrenamientos, siempre bastante obediente, nunca tuve ningún tipo de indisciplina. Ay, que tos me entró. En el sentido de indisciplina, nunca fui indisciplinado, siempre normalmente suelo hacer caso a los entrenadores cuando es algo de disciplina. Después tengo mi propia cabezonería, como tú bien sabes, más de 3 años entrenándome. Ahora voy yo. Acaba que ahora voy yo. Y ¿qué me hizo tomar la decisión de venirme aquí a Inglaterra a perseguir? Corramos un tupido velo. Fútbol, o sea, tú por tu edad, por tu generación, si yo no recuerdo mal, más que nada porque entrené a chicos de tu edad, de tu misma quinta. Uh-huh. Tú en Alevines jugabas, el primer año jugabas fútbol 11 y el segundo fútbol 7. Sí. Y no recuerdo más, fue ese año que se instauró el fútbol 7. O sea, tú eres el futbolista transición. Sí. Pasaste de jugar en tierra a césped y de fútbol 11 a fútbol 7 en edad Levin, cosa que fue para mí un año absurdo porque venías de fútbol 11, pasaste a fútbol 7 y después infantil a fútbol 11. Sí. No se tuvo en cuenta esa transición de hacer unas ligas, mantener una liga de fútbol 11 por lo menos, ¿no? Bueno, para mí, desde mi punto de vista. Uh-huh. ¿Qué diferencias te encontraste a la hora en Alevines? Me imagino que lo viviste en primera persona. Diferencia entre pasar de jugar a fútbol 11 a hacer cabras desperdigadas por lo general, a pasar a fútbol 7, ¿qué te trae a la memoria? ¿Qué recuerdos te trae? ¿Qué diferencias? ¿Qué anécdotas? ¿Qué todo? No estoy seguro de si fue... Pero, no, yo tuve a Alevines los 2 años en fútbol 7, si no recuerdo mal. Porque fue la época en la que en un año de Alevín jugué muchísimo y tuvimos un entrenador que confiaba mucho en todos los jugadores y jugamos muy, muy bien. Ese año, de hecho, fue el año, si no me equivoco, que ganamos Liga y no sé qué. Un dato innecesario. Innecesario, sí, pero bueno. Pero porque en esa edad me la suda. Ya, pero que en esa época yo como jugador sí que lo disfruta, sobre todo porque jugaba. Porque, traigo este dato a colación de lo que viene después. Pero en el segundo año de Alevín... Pero tú fíjate cómo te traiciona el subconsciente. Y lo que recuerdas de ese año, aparte de que jugaste y que hiciste un buen año, seguramente tuviste la confianza del entrenador, lo asocias a que fuiste campeón de Liga o de Copa o la Copa Coca-Cola. Ese es el primer error que se transmite generación tras generación, entrenadores tras entrenadores, club tras club. O sea, asociamos un buen año. Tú asocias, a lo mejor tuviste un buen año en Benjamines, que no sé si es el caso o no, pero puede ser el caso. No tengo tanta memoria de Benjamines. Pero que puede ser que tuvieras un buen año en Benjamines y no lo recuerdes porque no ganaron nada. Fíjate cómo va hilada. Como indirectamente hilamos a hacer un buen año, a ser campeones. Pero ¿sabes el por qué es eso? Porque no me acuerdo tanto, o sea, no le doy tanta importancia en sí al haber quedado campeón. Es todos los buenos momentos que salieron a raíz de eso. Me acuerdo o sea, para un pibe que es Alevín, 10 años, 11 años, algo así. Eran muchas celebraciones por fuera cuando ya el partido había acabado, muchas risas, todo era alegría en ese sentido, y eso es lo que tú recuerdas de todo eso. O sea, yo recuerdo, por ejemplo... Pero tú has recalcado
que fue un buen año porque ganaron la liga. ¿Entiendes? Y tú estás asociando a toda la fiesta que había afuera, entendamos, o llevémoslos a familia, padres, madres, abuelos, seguidores del club, que había mucha fiesta por fuera porque iban bien y ganaban partidos. Sí. Yo te lo puedo llevar al lado contrario. Y la misma generación que tú entrenabas. Por eso te digo que fue el cambio seguro, porque yo los cogí al año siguiente, el segundo año, Alevín segundo año, cogí a esa generación, que es la misma edad que tú tienes, y pasaban al fútbol 7. Venían del fútbol 11. Por eso te digo, por eso sé que fue el cambio en esa época. Pues puede ser. A lo mejor tengo los datos, las fechas confundidas. Sin embargo, para mí fue un gran año y no conseguimos objetivos de ganar nada. Y lo recuerdo como tal. Y ahí más atrás, hablando con un jugador de tu misma quinta que entrené en esa época, que recuerda perfectamente cómo eran los entrenamientos de técnica, porque en mi lugar, creo que ya lo he dicho muchas veces, puedo decir que el entrenador, o sea, esos chicos alevines que yo cogí fueron mi banco de pruebas. O sea, cometí muchos errores porque no tenía título, porque no sabía trasladar los entrenamientos adecuados a unos niños de esa edad, porque no tenía la formación. Sin embargo, ellos recuerdan los entrenamientos de técnica individual, que gracias a eso pues golpean con las dos piernas, que se han controlado un balón y tal. O sea, ellos asocian esa temporada a lo que aprendieron, técnicamente, sobre todo, porque seguramente tácticamente y demás, pues yo era un desastre. Y tú lo estás asociando a buenos momentos por la fiesta que había, por ganar los partidos. ¿Ves la diferencia donde quiero llevarte? Es que te quiero llevar a que ese es el problema uno de los problemas del fútbol base, es ese, que asociamos un buen año a buenos resultados, no a aprender. También yo creo que también es la filosofía de los clubes, ¿eh? O por sea, eso te lo dije. La filosofía de los entrenadores que me tocaron, por ejemplo, porque a nosotros nos tocó una situación similar. O sea, nuestro entrenador en esos 2 años, no sé si tenían título, pero sí sé que venían del regional de Los Ángeles en ese año. O sea, ese año fue la transición, creo que al Atlético Unión Wimmer, si no me equivoco. No estoy seguro. Pero si no, era de uno de los regiones de Los Ángeles, que eran los dos equipos, los Wimmer y Los Ángeles. Y no sé si tenían título, porque no es algo que preguntas cuando tienes 10 años, pero sí que tenían esa... Ya te lo digo yo, seguro que no. Pero sí que tenían esa inclusión. Y lo que yo venía a hacer la colación de esos 2 años es lo que habíamos hablado hace, creo que no sé si lo hablamos en el primero que vine, que la diferencia entre tener un entrenador que confía en todos y pone a todos, no solo los que son relativamente mejores, a otro entrenador que básicamente me marginó durante todo un año y me hizo querer dejar el equipo en el que estaba para moverme a otro. Menos mal que no cambiaste, porque recuerdo que ese cambio que ibas a hacer me afectaba a mí. Sí, pues sí, porque era el mismo año. Antes no, tantos años no. Pues no hubiera sido bueno. Me hubieras entrenado porque justo ese año siguiente tú estabas en María Auxiliadora, si no me equivoco, y yo no he dicho un puto nombre, tú estás diciendo todos los nombres de todos los equipos. Oh, pues es la verdad. Oiga, usted puede decir lo que quiera, aquí no se censura a nadie. Y me acuerdo, o sea, somos la misma quinta, como tú dices, y yo hubiera acabado en tu equipo que te entrenabas en ese momento. Porque fue una época en la que un entrenador que no confía en los jugadores que tiene o no quiere poner a los que son teóricamente más flojitos. Infantil primer año, estamos hablando. No, Alevín segundo. Alevín segundo no fue el año que la rompiste, que estabas hablando ahora. Que no, fue eso fue Alevín primero, por eso digo que creo que Alevín primero fue... O sea, yo tuve 2 años en Fútbol 7. Alevín primero y Alevín segundo. Y después en infantil hice la transición a portero, porque me apeteció. Ay, como ves, lo de bombero no voy muy alejado. Lo de bombero no voy muy alejado. O sea, los cambios son drásticos. Sí, la verdad es que sí. Locura de ese sentido. En ese sentido me muevo por impulsos, como bien sabes. Pero bueno. Sigue contando, que sigo parándote. Nada, lo de hablar de por qué decidí venir para aquí. No sé si hay algo más que... Pero todavía no me has respondido a la diferencia que notaste de pasar de fútbol 7 a fútbol 11. Da igual que fueran alevines o que sea de alevines infantiles. ¿Qué destacarías? O ya como entrenador, pero bueno, ¿qué diferencias recuerdas y cuáles crees que tienen? ¿Qué diferencia? Recordar no recuerdo
tanto. O sea, porque te digo... Hombre, pasaste a portero, la portería era más grande. Sí, eso seguro. Pero eso ya fue en fútbol 11 otra vez. Pero de prebenjamines a alevines no tengo recuerdo. No tengo recuerdo del fútbol 11 prebenjamín a benjamín. No tengo esa memoria tan clara de eso. Pero después de fútbol 7 a fútbol 11 otra vez, sí que se nota un cambio bastante drástico. Y además se notó un cambio muy drástico en la hora de los entrenamientos. No sé si me explico. Nosotros entrenábamos en fútbol 7, no hacíamos nada de carga física, nada. Y era mucho tiro a puerta, sí que me acuerdo mucho tiro a puerta, pero muy poco aprender a usar las dos piernas, por ejemplo, o saber pasar el balón en espacios reducidos o cosas así. No había nada de eso. Llegamos a infantil y el entrenador que teníamos le gustaba mucho la carga física, mucho hacer gradas. No sé si te suena de quién puede ser. Rico. Sí, ya me voy ubicando. Mucho hacer gradas. Gradas, para los que no sepan, es el campo del Tasagaya, donde tenía donde se sienta el público, pues salía... El campo de Tasagaya y todos los campos en general tienen gradas. Sí, bueno, pero en este en particular, que es el que recuerdo, que es el que hice, tenías que dar 2-3 vueltas al mediocampo, salías del mediocampo, subías por las gradas, bajabas por las otras gradas y después cuando llegabas al pico del mediocampo, una diagonal al sprint hacia el otro campo, hacia el córner. Y así pues hicimos, me acuerdo que la pretemporada fue el 80% de eso, no hicimos mucho balón. Y yo creo que ese fue uno de los motivos por los que decidí hacerme portero. Eso te iba a decir. Yo recuerdo que tu cambio de la portería fue Ganduliti. Total. Vale. Yo creo que ese fue uno de los motivos que me decidí a ser portero. Porque, primero, me acuerdo de no jugar en esos años. O sea, en ese año, perdón. Empezar mucho en el banquillo. Que tampoco era... O sea, estaba acostumbrado a jugar en el banquillo, pero era repetir la misma historia que había pasado el año anterior. Y digo, pues si voy a hacer la misma historia en esta posición, pues me busco una que me gustaba, que era ser portero. Y además no corro tanto. Estábamos en... Era un ganar-ganar para mí. Palabra del entrenador personal. Palabra del entrenador personal, exacto. Y esa fue mi decisión a portero. Y siendo portero, llegó el director deportivo, hacía falta uno en el cadete y yo dije, pa'lante. Se lo ofreció a los dos porteros, a mí y a mi compañero en esa época. Mi compañero no quiso. Y yo dije, venga, pa'lante. Y me subí una categoría siendo portero. Y la peor decisión que he tomado. ¿Por? Porque, primero, el físico en cadete con respecto al infantil se notaba mucho. Sobre todo en portero. Yo nunca he sido un portero alto. O sea, no soy alto. O sea, que se notaba mucho la diferencia de estatura. Y no estaba preparado psicológicamente para soportar el encajar muchos goles. Teníamos un equipo bastante flojo ese año. Era encajar muchos goles. La grada, como siempre, o se ríe de ti o te insulta. Había muchas cosas que el portero sufre, que hay mucha gente que no lo sabe o no lo ve. Y tienes que ser muy, muy fuerte psicológicamente para soportar todo eso y sobre todo en una categoría superior a la que tú estás, en la cual ya había competición. O sea, ahí estábamos, era pura competición. Porque es la filosofía del club, igualmente. Me acabas de dar una idea para hacer un episodio que ríete. Ya, ahora seguimos. De todas formas, a un break en esto. Viéndolo ahora desde fuera, desde la parte más madura y desde la parte más de entrenador, nivel el que sea en Inglaterra, uh-huh. ¿Qué crees que falló en esa decisión? Por lo que acabas de contar. ¿La de ser portero o la de...? No, en la que te ofrecen a ti y a tu compañero subir al cadete. Yo creo que falló el mayor fallo que hubo es que no era una decisión contrastada por hechos. No sé si me explico. O sea, a esa época llevaba un año de portero. Menos de un año, medio año a lo mejor. Y el director deportivo me vio en un partido, creo que era amistoso, un partido que habían hecho, no me acuerdo contra quién, creo que era un equipo del norte. Y tuve una buena actuación, los paré, además aguanté el equipo, creo que éramos 1-1 o así, lo aguanté en varias 1 contra 1. Y cuando llegó el director deportivo dijo, pues, tengo esto, el cadete necesita portero, está buscando un portero suplente. ¿Quieren subir o quieren probar y subir o no? Y mi compañero dijo que no, porque no sé si porque no quería o porque tenía otras
pensamientos, pero yo, como soy siempre echado para adelante, pues dije yo sí, para adelante. Vale, para ahí. Ahora te lo digo yo con más experiencia, desde un prisma, desde la experiencia, porque el prisma más o menos ya puede ser más o menos el mismo, pero más desde la experiencia. El primer error viene en que se lo está ofreciendo a los dos porteros. Vale, entonces, poco menos que le está dando igual a quien suba. O sea, te está diciendo que va a ser un número, que vas a subir porque no tienen portero. No porque te lo hayas ganado ni porque te lo merezca. Sí. Ni porque hayas evolucionado, porque tú dices que llevas un año. Yo tuve un portero, ¿tú lo conoces? No voy a decir nombres ahora, Sí. pero fue mi portero durante muchos años. Sabes perfectamente quién es. Que era jugador y decidió ser portero y se cambió con otro portero que quería ser jugador y a los 5 partidos era el mejor portero, posiblemente ha sido mucho tiempo el mejor portero que yo haya tenido y de las categorías donde hemos estado. Sí. Entonces eso no tiene nada que ver el tiempo que lleves, porque a veces ser portero es vocación, son reflejos, son actitudes, son capacidades, pero que le ofrezcan a los dos subir, por lo general suele ser una decisión que no tiene importancia, sino una necesidad del club, sin una valoración previa del daño que te puede hacer a ti como jugador o al otro como jugador, o quién está más capacitado, quién está más preparado, que no es lo mismo, anímicamente o mentalmente, quién es más fuerte o quién tal. Entonces, ahí viene el error. Cuando un director deportivo de un club, entendiendo como director deportivo la persona que tiene que velar por el bien de los jugadores y del club y de los equipos, toma una decisión que ofrece a los dos y venga, el que quiera venir, que venga. Es que ya falla algo. Está fallando algo en la estructura del club. Y sí, eso lo terminan pagando los jugadores y los equipos. Sí, porque el compañero mío de esa época llevaba siendo portero desde prebenjamines, desde que entró a fútbol. O sea que... Sí, pero bueno, a lo mejor mentalmente era más débil que tú, y dijeron, pues se lo ofrecemos a él porque tiene más garras, es más echado para adelante, es más, no tiene vergüenza, yo qué sé, cualquier cosa. Sí, cualquier cosa no tiene sentido, de ridículo, da igual encajar goles, ¿sabes? Va a trabajar, pues a lo mejor te ven con esas capacidades y dicen, pues se lo tenemos que decir a este. O en el caso de que los dos sean iguales, pues chicos, los vamos a alternar, hay formas de decirlo, pero no. Sí. Se lo ofrecieron a los dos y el que diga que sí, venga para adelante. Eso es como salir a la calle y decir, oye, ¿alguno quiere jugar de portero? Que tenemos un partido ahora. Sí, y meterlo a jugar. Me falta uno para completar. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. Fue un poco en ese sentido, también te digo. Fue o lo recuerdo y así. A lo mejor no fue así, pero es lo que yo recuerdo. Es lo que sé. Pero son cosas que suelen pasar en el fútbol base. Sí. Además que lo he visto en primera persona ahora siendo entrenador. Aquí en Inglaterra sobre todo, que no tienen, como creo que ya lo hemos comentado, que aquí no tienen paciencia con ningún jugador. Da igual la categoría. No tienen paciencia ninguna. Tienen paciencia hasta los 8 o 10 años. A partir de los 10 años se la suda a decirle que eres malo, etcétera, etcétera. Y es algo que en ese sentido es diferente en España, pero sí que es verdad que funciona diferente, vamos a dejarlo así. Dependiendo del club y el modelo de club en el que vaya y en el que esté. Bueno, siga usted con su evolución. Nada, eso, después de Fútbol 11, pues lo que digo, después tuve años, en esa época justo fue cuando transiciona a la ESO, que es lo que tocó a mí, malas notas, fuera de fútbol, probé otros deportes y tuve como 2-3 desde infantil segundo año hasta cadete segundo año, no hice un año entero de fútbol por las notas. Y al siguiente año, siempre empezaba las temporadas, pero después a mitad de año o la primera evaluación en diciembre, pues castigado. Y me quitaban de fútbol. Ahí es donde, en esas épocas, que era la época que supuestamente, o no debería ser supuestamente, pero era en ese sentido, aprendía lo básico. Yo tuve años de no jugar, no entrenar, etcétera, etcétera. Y yo son años que nada más cambié de mi físico, ahí crecí mucho más rápido que todos los demás, en los dos sentidos, hacia arriba y hacia los lados. Sigue siendo un tapón, tampoco se crea que llegó al 1,80. No, pero pasé a lo mejor de unos 50 y pico en infantil a 1,73 que mido ahora a los 13 años, 14 años. O sea, que la diferencia... Y parándonos aquí un momento, en esa situación que empezabas las temporadas y no las acababas por estudio, ¿qué opinión qué valoración haces de ese hecho, de esa decisión que tomaron desde te lo voy a decir, desde el prisma de jugador, de entrenador y personal? O sea, personal no entrenador personal, sino tuya personal. Sí, mía personal. ¿Qué valoración haces?
Porque recuerdo una frase tuya que te va a lapidar y te la voy a echar encima según hable. No, porque sí es verdad. O sea, como jugador era una putada. Porque lo que yo quería era jugar a fútbol y no podía jugar a fútbol porque estaba castigado. Desde el segundo prisma, ¿cómo lo dijiste? ¿De entrenador o personal? Es indiferente. De entrenador... Del deporte, de formador, básicamente. Sí, no estoy hablando de entrenador. Ya. Es complicado, o sea, son factores externos que un entrenador no puede controlar. Porque no puedes... Discrepo. O sea, puedes, pero no puedes en teoría, porque si un familiar te dice no va a venir por X motivo, no puedes decirle no, pero ¿por qué? O no, pero sí puedes argumentar. Pero es muy difícil. Otra cosa es que la decisión sea tuya, pero tú puedes hacer algo como formador. Sí, bueno, lo puedes intentar, puedes buscar soluciones, eso sí es verdad. Pero no pasó en mi caso. Y sin embargo, en tu copia, sí. ¿Cierto? Ah, vale. Pero en esa época no estaba un entrenador que intentara que yo me quedara. ¿Ves cómo yo voy haciendo la veredita y tú vas caminando por donde yo quiero para llegar? Sí. Pero es que, o sea, que es así, un entrenador que sí, intentaron hablar, me acuerdo más que intentaron hablar con mi madre, después que mira, pues solo déjanos este partido, que estamos me acuerdo que era la Copa o algo así. Y nanay. No, te voy a decir, bueno, en tu caso, estás hablando de tu caso, ¿no? Vale. Sí. Y desde lo personal, es cierto que nunca fue... Aquí tengo una disputa muy grande entre mi padre y mi madre. Mi padre era de los que no entendía que me castigaran por las notas. Mi madre era la que me castigaba por las notas. Y desde la primera personal siempre tengo la misma discusión con mi padre. Y es que sí, era una putada y no me gustaba. Pero ahora que tengo 25 años, se lo agradezco porque gracias a ella tengo una educación que me llevó hasta la universidad. ¿Por qué? Porque siempre he sido muy vago, no es novedad. Y yo nunca nunca me sentí un prospecto de jugadorazo por X motivos. Puede ser porque familiares no pensaban que fueran así y ya se me quedó en la mente. Digo, pues si no voy a llegar a nada, ¿para qué más da? Que juegue un año o no. Y me hizo centrarme, o cambié un chip en mí que me hizo centrarme en los estudios un poco más, tampoco muchísimo más, pero lo suficiente para pasar año tras año y no quedarme atrás y llegar a la universidad. Y cuando llegué a lo que es bachillerato, que ya era libre yo de tomar mis decisiones y ya no tenía esa restricción de que si a lo mejor me quedaba uno o dos me quitaban, decidí volver a fútbol porque me lo dijeron pibes de... Bueno, la quinta que tú entrenaste, básicamente. Gente de los que tú entrenaste que coincidimos y nos conocimos. Y no me dijeron de ir a mi antiguo club y probar ahí. Y así entonces, como conclusión, tú estás de acuerdo con que los padres, cuando los hijos van mal en clase, quiten a los hijos del deporte que estén practicando. Estoy de acuerdo, entre comillas. No. Aquí hay una conclusión. No se puede estar entre comillas, no existen conclusiones. No, pero porque cada situación es diferente. No. Las situaciones son iguales. Sí, pero... ¿En qué son diferentes? Depende de cada persona, en ese sentido. O sea, mira, es muy fácil quedar bien. Estás yendo contra tu, entre comillas, profesión de entrenador. Ya, porque es como si yo te digo, y es donde te quería llegar, que si tienes malas notas, no va al gimnasio, no entrena, no va al gimnasio y no entrena. ¿A quién estás perjudicando? Al entrenador. No, ¿a qué entrenador? Estás perjudicando cuando estamos hablando de un entrenador personal, estás perjudicando al que entrena. Al chico, porque deja de hacer deporte. Aquí lo estamos enfocando como si esto fuera deporte profesional, el fútbol base. No se trata de que el niño no vaya a jugar, no vaya a entrenar como castigo. Primero que tienes que enseñarlo a organizarse. En tu caso eras vago, tu padre trabajaba, lo que fuera, no desconozco, no podía estar al mejor encima tuyo para organizarte y tal. Pero es que hay fórmulas. Ahí entran los entrenadores, los clubes, los directores deportivos. Porque a mí, y me conoces y sabe que lo he hecho 1000 veces, y creo que con tu hermano fue una de esas situaciones, que por eso te digo que llegamos con tu hermano, si no dejó de entrenar. Al principio sí, después tu madre fue entendiendo lo que le queríamos hacer entender, que no, o sea, a mí no me interesa que un jugador no estudie alevín infantil
cadete, Benjamín, me da igual. No estudie, suspenda, pero que venga a jugar. A mí me da absolutamente igual que venga a jugar. Hombre, hay situaciones que a lo mejor pues solo hay pocos niños y coño, afecta a los compañeros, pero es que no voy a llegar a eso. Sino, a mí lo que me interesa, y a un padre lo que le interesa, y a una madre, y a un abuelo, o a un tutor, vamos a irnos ya a los casos extremos, un tutor legal, que no tenga el niño no tenga padre ni madre, sino tenga tutor, es que haga deporte. Porque el deporte es salud. Sí. Y el deporte le quita 1 hora y media al día, 2 horas a lo sumo. Entonces, si tú le haces entender a un padre, hay padres con los que no puedes razonar. Pero en este caso, si alguien se hubiera sentado con tu madre y le hubieran dicho, o con tu padre, no, que no venga a jugar, réstalo, porque a ti al final lo que te gusta en el fútbol es jugar, no entrenar. Pues réstalo con que no juegue, pero que venga a entrenar, que es una de las medidas que siempre hemos tomado nosotros. Sí. Y por controlado, viene a entrenar a tal hora, lo trae, lo recoge y se va directo para casa a estudiar. Ahí cambia la cosa. No estoy hablando como un entrenador que no, porque es el mejor. ¿Por qué? Porque esto se suele hacer con los mejores. Sí. Con los mejores, no, tráemelo al partido más que sea, se hace al contrario. Que no entrene, pero tráemelo al partido. No, aquí lo que tenemos que velar como formadores, como entrenadores de fútbol base, es formar que los niños hagan deporte y que aprendan. Y que estudien, por supuesto, lo que esté en nuestra mano. Yo recuerdo en esa generación que tú dices que yo entrené, de tu generación, en alevines, en infantiles, hacer la alineación en función de las notas. Yo eso lo hice. Según las que los que le quedaban tantas asignaturas se quedan de suplente. Hubo un momento que no tenía que jugar con 5 entonces, pero yo lo hice. O sea, a lo que yo quiero llevar toda esta conversación es que si nos quedamos con el mensaje de que sí, porque gracias a eso tú estudiaste tal, había forma de hacértelo entender, no obligándote a ir a entrenar. Es que encima te quitan lo bueno y te obligan a hacer lo malo para ti, entre comillas, lo que menos te gusta, Sí, que es entrenar. Que es entrenar, porque al final el objetivo de todos los que jugamos en deportes, sobre todo colectivos, lo que queremos es jugar el partido. Yo soy entrenador y a mí me gusta planificar el entrenamiento, pero yo ya estoy pensando en el partido del sábado, porque lo que me gusta es el partido y ver plasmado lo que hemos entrenado. Pues es igual, los puedes llevar ahí. Necesitas mucha ayuda de club, de padre y tal, pero tenemos que olvidarnos del concepto, es que si así estudia y se centra. Claro que los estudios es lo principal, pero tú hablas con cualquier psicólogo deportivo y te va a decir que hay que crearles unos hábitos, conseguir que hagan unos hábitos y no quitarle el deporte. No quitarle el partido, eso es otra cosa. No quitarle el deporte. Y si un día no, pues tiene que venir 2 días por lo que sea, porque tienen que reforzar, pues bueno, viene 2 días. Pero es que si no creamos la generación de inútiles que están saliendo ahora, que ni estudian, ni deporte, ni nada. Como están en casa tocándose los huevos y todos quieren ser youtubers. Es lo que hay. Es lo que hay. Sí. Siga usted su evolución. Lo que sí que hay que aclarar es que yo en la época sí hacía deporte. Porque fue la época que, por ejemplo, mi hermano quería hacer otros deportes y yo, como no podía ir a fútbol porque no me dejaban, porque era lo que me jodía, pues me metí en otro deporte. Hice hockey sobre patines, en plan de los de hockey normal, de toda la vida. Pero con los patines de línea. Hice un par de cosas diferentes. Lo que no me dejaban jugar a fútbol, que era lo que a mí me gustaba. ¿Y no crees que eso es más absurdo todavía? Es más, sí, pero no tenía la potestad ni... Pero me refiero a que, te dejan hacer otro deporte. Claro, porque eran mucho menos días. Era mucho menos días y era una hora controlada en la que iba, lo hacía y para casa. Mientras que en fútbol eran más días, obviamente. Y cuando yo salía de fútbol tenía como mucho más tiempo hasta poder llegar a mi casa por diferentes circunstancias. Pero fue así. Así se hizo y ahora, pasado el tiempo, pues lo ves y digo, bueno, por el lado académico, el lado de formación mía personal como humano, lo veo bien, pero sí que es verdad que mis capacidades futbolísticas a lo mejor no son lo que podrían haber sido de haber seguido esos años continuados teniendo la formación que todos los demás sí que tuvieron. Y de ahí pasamos a los 3 años contigo, 2 y medio, en realidad. Castigo. El castigo contigo, exacto. Y mi decisión de irme a Inglaterra fue un poco similar a todo lo que ha pasado en mi vida en respecto al fútbol. Se me propuso
No estoy muy seguro el razonamiento detrás o el por qué, pero yo dije, vale. Era una época en la que me veía fuerte, no físicamente, porque fue un año de transición otra vez, cuando recién cumplí los 18 tener carnet, y un verano atroz para mi físico. Pero la temporada anterior sí que había estado fuerte físicamente, había estado fuerte la manera de jugar en mi posición en esa época. Y dije, vale, pues lo intentamos. Me vine a Inglaterra, me dijeron que sí, que vale, que técnicamente ok, pero que estás gordo. Que era verdad. Estás gordo y... Me vendiste como una rata también, pero bueno, eso vamos a dejarlo. Sí, bueno, me vendiste como una rata y me metiste en un problema por tu cabezonería, pero venga, sigue, vamos a obviar eso. Vamos a obviar esa parte, sí. Y me quedé en Inglaterra por mis narices, no por mis cualidades técnicas o futbolísticas de por sí, pero por mis narices, porque yo sabía que el físico se puede cambiar, era algo que yo podía cambiar, era simplemente, como siempre dice, cerrar el pico y entrenar más, y lo demás no me veía tan limitado como la gente piensa o pensaba sobre mi técnica. Sabía que eran cosas que podía mejorar a la poco que lo siguiera intentando. Porque uno de mis mayores problemas, como siempre, y como tú sabrás, era mi cabezonería. De decir... El Quaresma del Valle. El Ricardo Quaresma del Valle, tío. Bueno. De decir, sé que sé hacer esto, lo sé, y lo intentaba hasta que me saliera. Pero normalmente en situaciones erróneas o que no tenían sentido. Que ese era uno de mis problemas, la toma de decisiones, lo cual, hasta que me hice entrenador, muchas situaciones que yo antes consideraba situaciones correctas para hacer o intentar lo que quería, me he dado cuenta que eran totalmente incorrectas. Y para mí, una de las mejores cosas que me pasó como futbolista es hacerme entrenador. No sé si me explico. Uh-huh. Porque lo mismo pasé por ello. Sí, bueno. Pero me permitió, saber tener dos puntos de vista completamente diferentes de lo que está pasando. Mi punto de vista de jugador, de estar en tensión, de estar estresado o no estresado, pero con la tensión del momento, pero a la vez, en el momento que no tienes la pelota, saber dónde te tienes que colocar, saber en qué posición puedes ayudar más en diferentes situaciones, etcétera, etcétera. Y el jugador de fútbol, independientemente de profesional, amateur, simplemente el jugador de fútbol, no el que le gusta jugar al fútbol, que son cosas distintas. Uh-huh. Están los que les gusta jugar al fútbol y los que son jugadores de fútbol. Sí. Y da igual que sean profesionales o no. Hay profesionales que les gusta jugar al fútbol y no son futbolistas, y son profesionales. Y hay jugadores que no son profesionales y son futbolistas. Obviamente. Y la diferencia no. Todos los futbolistas, independientemente de eso, y independientemente de que sean más solidarios en el campo o no, todos los futbolistas son egoístas. Todos. Independientemente que tengas más abierta la mente, que comprendas más las cosas, pero al final todos los futbolistas quieren jugar. Y quieren que la pelota pase por él. Y quieren ser el que da el pase de gol, o el que salve el gol, o el que pare, o el que meta el gol, o el que participe activamente. Mientras tanto que cuando pasa a ser entrenador, el entrenador que es egoísta no da ni 3 pasos. Tienes que pensar en todo, en el que se queda por fuera, en el que es menos hábil, el entrenador que no se preocupa por el jugador menos dotado. Estamos hablando de fútbol base siempre. Sí. Eso no es entrenador ni es nada. O sea, tienes que preocuparte de todo. Y muchas veces cuando ya llegas al fútbol regional o fútbol más competitivo, el entrenador debe estar más con los que no juegan que con los que juegan. Los que juegan ya están contentos. Sí. Tienes que ganarte a los que no están contentos. Sí, tienes que ganarte al que está en el banquillo, porque esto lo hemos hablado tú y yo fuera de cámara y de podcast y de todo, que a los jugadores profesionales se les paga por entrenar, no por jugar. Eso es un hecho. Pero es que a los jugadores que no son profesionales, a los que están en categoría regional, que tienen sus trabajos por fuera, a esos son a los que más, en mi opinión, tienes que apoyar lo más que puedas. No darle beneficio en plan de, sí, no te preocupes, vas a jugar, sí o sí. Pero sí saber lo que hay detrás y planificar en orden a lo que hay. Y tienes que ser, las normas tienen que ser para todos. No para los, y sobre todo cuando no viven del fútbol y cuando
tienen que hacer sacrificios para ir, tú no puedes llegar, y es lo mismo que hablamos de los estudios, tú no puedes llegar y el pibe que se planifica, que estudia, que aprueba, ya no vamos a hablar ni que apruebe, sino que estudia, va a entrenar, etcétera, a ese jugador tienes que darle más premio o darle más recompensa que el que no se planifique y te falta porque tiene un examen y tiene que estudiar. Pues en los trabajos es lo mismo, tú tienes que darle la misma importancia al trabajo. O sea, el que se organiza, el que trabaja, el que sale de trabajar corriendo para llegar a entrenar, y después está el que salió cansado de trabajar y no vino a entrenar porque estaba cansado. Tú no puedes tratarlo, o sea, porque el otro sea bueno y viene menos días, lo pones, o el otro que no gana dinero, no vive del fútbol, encima es suplente, se sacrifica, pues ya el siguiente día no se sacrifica. Claro. Total, va a ser suplente, se va a quedar por fuera. Pues tiene que haber unas normas para todo. Yo creo que la base de cualquier entrenador es conseguir que toda la plantilla se sacrifique por ti. Y esto, hay una cosa que tengo muy... Error. Tengo un error ahí. Déjame terminar eso y ahora te explico por qué. Tengo esto muy en la memoria de nuestra época en juveniles, cuando siendo yo jugador tuyo. Y recuerdo el primer derbi entre los dos equipos que sabemos tú y yo, que ya hemos nombrado. Ya lo nombrado, que más te da. Lo ha dicho 20 veces, pero bueno, venga, dale. Sí, bueno, pues el primer derbi que hubo entre el Weimar, el Unión Weimar y el Arafo, que era el equipo en que yo estaba jugando en ese momento. Y había mucha prepotencia por parte de unos equipos, del Weimar, que se había reformado después de años, había tocado todos los palos posibles para intentar hacer un super equipo. Y llegó el derbi, estábamos en la misma categoría, llegó el derbi. Y me acuerdo porque lo hicimos nosotros, tú no estabas ahí, pero yo me acuerdo de hacer la piña nosotros antes del partido. O sea, los dos equipos ya en el campo, unos creo que estaban calentando, los de ellos estaban calentando por un lado, y nosotros hicimos, los llamé, en esa época era yo el capitán. De las cosas de bombero que tengo yo. Sí, la verdad es que sí. Era yo el capitán y unimos a todos los jugadores, y yo y el otro capitán, que somos completamente diferentes en la manera de ser, pero de alguna manera ha funcionado. La arenga fue, o lo que estábamos diciendo fue, este partido hay que hacerlo por nuestro entrenador. ¿Por qué? Porque no me acuerdo si había algo exterior que te habían dado palos por todos lados o algo así. Siempre, pero sí, bueno, novedad. Sí, pero en esa época había pasado algo más también. Y era, vamos a hacer esto por Alcor, vamos a darlo todo, vamos a sacar este partido adelante y tal. Y al final el resultado pues fue favorable para nosotros, bastante abultado para el equipo que teníamos, que tampoco teníamos un gran equipo ese año. Teníamos que meterle, pero bueno. Sí. Era otra cosa. Pero, ¿por qué te digo que error? Por mucho que ustedes hayan dicho eso, al final, yo lo que les transmití a ustedes siempre era que el nosotros está por encima del yo. Siempre. El equipo está por encima de las individualidades. Y ese día, pues, sería Juanito o su puta madre que me habría dicho cualquier cosa, no lo sé, no lo recuerdo. Pero es que otro día era porque decían que el lateral derecho era un, por no nombrar a ninguno, que había un jugador que era más flojo y vamos a atacar por ahí, le vamos a hacer un destrozo, y ya todo el equipo trabajaba para defender más esa zona basculado. O sea, al final, por eso te digo, en ese caso puntual ustedes dirían eso, pero al final los equipos que funcionan, y te pongo un caso, aunque tenga jugadorazos y ahora ya se haya reforzado y nos vamos al fútbol profesional. El Chelsea con un entrenador que echa el PSG, con un superestrellas Neymar, Mbappé, se va al Chelsea con jugadores que sí, que eran buenos, pero no era ni mucho menos el favorito. De hecho, todo el mundo pensaba que el Madrid se lo pulía. Un equipo que trabajan todos en ataque y en defensa, un equipo que cree en la idea del entrenador, un equipo unido va a ganar la Champions. Sí. Y se pasa por la piedra a todo el mundo, y es un grupo. Y este año también está imparable. Pero este año ya se ha reforzado Lukaku, tal. Sí, pero bueno, pero el grupo hace mucho. Y por eso es el todo. No es por una persona, porque eso posiblemente lo hubieran dicho ustedes en otro partido y lo hubiéramos perdido. Sí. Pero era la situación de que siempre estábamos en inferioridad. Siempre era el desprecio al equipo. Y posiblemente yo les hiciera hincapié en eso. Sí. Y por eso ustedes estaban con esa imagen. A lo mejor muchas cosas no eran ni verdad.
o las había exagerado yo, porque cuántas veces. Sí. Pero es que eso también para que ustedes sacaran. Para eso motivar, también es psicología del entrenador y tienes que aprenderlo. No tienes que. Una de las cosas que yo siempre he admirado en 300 sentidos y he tomado yo como entrenador, porque al final, como cuando te conviertes en entrenador, coges de todo lo que has visto durante toda tu vida de jugador. Y una de las cosas que siempre he intentado en todos los equipos en los que he entrenado, que no han sido muchos por diferentes motivos, pero siempre ha sido primero tener la pelota, cosa que al que me conociera cuando era más joven impensable, se pensarían que soy más de contraataque, pero no, a mí me gusta tener la pelota porque lo he aprendido que si el que domina la pelota corre menos y tiene más posibilidades de ganar. Y segundo, que todos son iguales, en el sentido de todos son iguales a todas las oportunidades, sobre todo en categorías inferiores. Una cosa que me saca de mis casillas es ver a un entrenador cualquiera haciéndole bullying o haciéndole, no bullying per se, pero malogrando o haciéndole sentir inferior a alguien, a un jugador que es menos capacitado. ¿Por qué? Porque yo era de esos jugadores. Yo era un jugador que no tenía las cualidades técnicas para sobresalir, pero siempre era uno de los jugadores que me forzaba más que los demás, en el sentido de si estoy entrenando no faltaba entrenamiento, intentaba estar siempre al menos media hora, una hora antes, cuando tenía capacidad de ir yo solo, pero siempre puntual, siempre a todos los partidos, etcétera, etcétera. Aparte que es un patrón que se repite, porque tú lo habrás visto. Y no estoy hablando de resultados, otra vez, yo siempre obvio los resultados, porque podría decir fui subcampeón ascendí con aquel, ascendí con el otro, pero yo de eso no presumo nunca. Sin embargo, ves que es un patrón que se repite. O sea, cuando yo estaba entrenando a aquel Alevín, que tú recuerdas, no el de tu generación, sino el otro que no lo quería nadie, que estará, según palabras de los mismos padres de los chiquillos, estaba hecho de retales, lo que no quería nadie de varias zonas de los municipios adyacentes. Al final ese equipo al siguiente año acabó jugando al fútbol, acabó divirtiéndose, acabó... O sea, es un patrón que se repite, que si tú a alguien que le gusta el fútbol le dedicas tiempo, aprende. No va a ser, a lo mejor no es una mega estrella, ni será nunca un jugador importante, pero aprende, mejora y sorprende más que alguno. Entonces un patrón, despreciar a un niño que le gusta el fútbol porque no lo han enseñado, eso de ser un mal entrenador y mala persona. Y ya está, si no hay más. Y en esta vida no nos queda sino los hechos, lo que hacemos. Y no le podemos caer todo bien a todo el mundo y la gente te va a criticar. Bueno, pues eso lo llevo yo llevando toda mi vida. Pero te vas tú todas las noches, vas a dormir y dices, hostia, qué bueno, a dormir, conciencia tranquila. Sí. Además que hay cuántos jugadores profesionales. O sea, la gente piensa que todos van a ser Messi, Cristiano, Neymar, Mbappé. Y de esos hay 4 o 5 por generación. O sea, como mucho. Pero los equipos necesitan 20 o 23 jugadores o más. Y siempre digo lo mismo. El Athletic Bilbao, que no ficha, porque no ficha. Uno de cada, no me acuerdo ya. Tú le preguntas a los padres y le dice un tanto por ciento de qué jugadores de la cantera van a llegar al primer equipo y el porcentaje es un 60%, lo que ellos creen. 60, 70, 50. La realidad es que es menos un 20. Menos de un 20. Yo estuve en Bilbao un par de días viendo, además fui a ver entrenar equipo base allí en Bilbao. Te sorprendería los equipos los que fui, me imagino que nos enseñaron los mejores. Te sorprendería la exigencia que había para los pibes. Pero es una exigencia controlada, no sé si me explico. Pero es que es como aquí el Tenerife tiene que tener los mejores. Pero es que no estamos hablando del Bilbao, estamos hablando no estamos hablando del Lezama. Estaba viendo un equipo de la zona de Bilbao. Y era lo mismo, la misma exigencia, porque todos saben que Lezama está a un tiro de piedra. Y si no es Lezama, está el de la Real, y si no el Alavés, y si no el Eibar, y están todos concentrados. Además, que me lo dijeron allí, están todos en la base, están mirando. Y como tal, todos se lo toman muy, muy en serio. Pero no se veía... En 2 días no te da tiempo a analizar. De todas formas, estás viendo ahí, es como si aquí estabas hablando de los equipos top de la isla. Claro, exacto. No te habrán llevado a un barrio a ver, o a un pueblo cómo se trabaja. Porque es distinto. Exacto. Pero sí que se ve esa intensidad que a lo mejor no en todos los equipos de la isla se puede ver, porque no hay tanta gente. Mientras que Bilbao es, o
País Vasco en general es muy amplio, muy grande en comparación. Bueno, vete a Santa Cruz y vete a los clubes grandes y después vete a los clubes pequeños y verás la diferencia. O sea, Sí. eso según te muevas, en todos lados pasa lo mismo. Sí. Pues nada, pasa a tu tema, que si no se nos va a ir el tiempo aquí. Yo creo que hemos tocado casi todos los palos ya que te dije. Sí, yo creo que sí. Yo Así no sé que si te toca. me toca. Pues mi tema, yo te lo había comentado fuera de cámaras porque es algo que me toca un poco la moral, bastante. Cuidado porque te va a llevar palos, Que tiene que coger un avión para darme palos. Y se cree que no lo cojo. Que peor. Mi tema es, ¿qué te opinas, o sea, cuál es tu opinión sobre los entrenadores personales en general? ¿Qué distinción harías entre entrenador personal, preparador físico deportivo y la influencia que tendría que tener los clubes o cómo se deberían organizar los clubes? Si piensas que a lo mejor un club necesita fichar o tener en plantilla en el primer equipo o en base entrenadores personales, los cuales ahora explicaré el por qué me refiero hasta la base y qué recelos te crea que haya un entrenador personal en base, en primer equipo o juveniles, cadetes, etcétera. Bueno, vamos a empezar por el principio. Creo, entrenador personal lo separamos del preparador físico, ¿no? Entiendo. Sí. Vale. Sí, porque son completamente diferentes. Y ahora explicaré. Entiendo que primero la diferencia de un entrenador personal creo que hay, a ver cómo lo digo para que suene lo menos violento posible. A ver. Creo que el problema lo tienen más los entrenadores personales que los clubes y los entrenadores. Y explico por qué. Los entrenadores personales van por libre, por lo general, y tienen un ego, y lo mismo que hablé en su momento de las escuelas de tecnificación, las mal llamadas escuelas de tecnificación, ¿vale? Sí. Porque, de hecho, estoy a ver si que el otro día lo llamé, me llamó y no hemos cuadrado, no nos ponemos de acuerdo para cogernos el teléfono, con una buena escuela de tecnificación que tiene un compañero mío, que quiero que traerlo al podcast, pero está complicado. Porque si no cogemos el teléfono a la vez, es complicado Sí, cuadrar. que... Creo que viene el mismo problema. O sea, una escuela de tecnificación, un entrenador personal no puede ir por libre. Y entiéndaseme por libre. O sea, tiene que saber que trabaja el jugador en el campo. Y no estamos hablando de futbolistas profesionales que se sobreentiende que ya tienen una carga muy alta y que, bueno, me imagino que ahí trabajarán, saben lo que trabajan. No, estamos hablando de fútbol base, sobre todo. Cuando metemos meten a un chico, a un entrenador personal, vamos a obviar la escuela de tecnificación porque ya me desahogué un día de eso. Sí, no, pero es que no son ni lo mismo, la verdad. No. Pero hay escuelas de tecnificación casi en preparación física. Entonces sí, ya me dirás que estás tecnificando. Los cojones míos están tecnificando. Los músculos. Porque si tú juegas un sábado y el domingo vas a la escuela de tecnificación y estás en preparación física, lo que te estás es cargando al jugador. Pero bueno, ya no quiero calentarme otra vez con la escuela de tecnificación. Sí, Ancor, no. Vamos a obviar esa parte. Pero yo tuve un chico, entrenando los 2 años, donde iba a un entrenador personal. Además, ese chico no paraba. Entrenador personal, entrenador de porteros, es portero, Sí. escuela de tecnificación, pero entrenador de porteros, y entrenamientos con el equipo. Y el entrenador personal sabía exactamente qué hacía el entrenamiento. El pibe muchas veces me pedía qué íbamos a hacer porque iba a ir antes, para que el entrenador personal supiera lo que íbamos a hacer. Otras veces, pues, me decía que iba con el entrenador personal y yo no le hacía hacer la parte física porque ya la había trabajado. Entonces, sin yo hablar con el preparador físico, había una coordinación mediante el jugador. Yo con eso no tengo ningún tipo de problema. Eso es beneficio para todos, para el chico y para el club. Ahora, cuando un entrenador personal trabaja lo que a él le sale a los cojones, porque a él le apetece, como ahora mismo acabo de ver un WhatsApp del equipo que estoy entrenando y hoy tenemos resistencia, y acabo de ver un vídeo de un chico, una foto de un chico mandando del gimnasio haciendo cardio. Pues, perfecto. Está en el gimnasio haciendo cardio. Hoy pinchazos a los 10 minutos de trabajo. Probablemente. ¿Entiendes? Los entrenadores personales tienen que entender que cuando están trabajando con un jugador de un club, no pueden hacer lo que a ellos les apetezca. O no pueden planificar independientemente de lo que hagan los jugadores.
en su trabajo. De alguna manera tienen ellos que informarse y saber lo que van a hacer para saber lo que vas a trabajar. Lo que tú no puedes es trabajar piernas, por ejemplo, musculación, y de eso sabes tú más que yo. Ujú. Estar trabajando piernas en el gimnasio cuando por la tarde vas a hacer un trabajo de fuerza y resistencia, porque está muerto el jugador. Está roto, llega fatigado. Entonces, los entrenadores personales cobran X dinero, más, menos, me da igual, no voy a entrar ni en las tarifas, ni en lo que cobran, ni en los paquetes, ni en las acciones, ni en nada. Ellos, o sea, tú cuando eras entrenador personal, velabas porque tu persona, El cliente, joder, sí. tu cliente, estuviera en la mejor forma posible, sin lesiones. Sí. Eso influye en que si tú estás trabajando con un butanero, tienes que tener mucho cuidado en la carga que le metes en pierna. Sí. Y tienes que conocerlo, ¿verdad? Hombre. Pues a eso es lo que voy. Es lo primero. Pues eso es lo que voy. Tú no puedes llegar a un entrenador personal y coger a pibes en formación, pues ya estamos hablando de base, Sí. o coger a pibes en infantiles, cadetes, juveniles, y meterles unas cargas porque tú lo vas a estar como un toro y después llega el entrenador, el preparador físico del club sin tener ni puta idea y se lo carga. Y se lo carga y está 2 meses sin poder jugar al fútbol, por la gracia del entrenador personal. Por eso me gusta diferenciar de los buenos entrenadores personales a de los que ven los clientes, aparte de clientes son... Números, sí. Sí, es un número. Dime. Yo creo que el principal problema que hay, tanto ahí como en el resto de España y del mundo, porque aquí también pasa, es que la gente confunde un monitor de gimnasio con un entrenador personal. Y hay gente que piensa que porque es un monitor de gimnasio ya es entrenador personal y te puede entrenar al nivel que tú requieres. Un monitor de gimnasio, para el que no lo sepa, hay 3-4 niveles de preparaciones físicas. De preparación física o de preparadores físicos, vamos a dejarlo ahí. Está el monitor de gimnasio que ha hecho el mínimo para poder velar por la seguridad de la gente que está en el gimnasio, dar clases grupales y preparar una ficha técnica base para que la persona empiece a hacer algo en el gimnasio e introducirla. Después tienes el entrenador personal, que es lo que yo tengo. Aparte de hacer todo lo que puedo hacer un monitor de gimnasio, tengo la capacidad de preparar a alguien físicamente adaptado a sus necesidades diarias o deportivas. Y después está sin hacer bíceps. Sin hacer bíceps, sí, porque para mí eso es una imbecilidad. Pero esa es mi opinión. Y después está el preparador deportivo, que son los que han hecho la carrera de... preparador físico. Sí, preparador físico. Que es la ICE, creo que se llama, no sé cómo se llama. INEF en España. Eso. Y son los que están preparados para hacer que un equipo, que un conjunto grupal esté a la mayor, a su pico de forma física gradualmente o dependiendo del ejercicio que vaya a hacer. Esos son los 3 niveles, por decirlo así. Si tú quieres llegar a ser preparador deportivo, primero no vas a trabajar con individuales, puedes, porque te lo permite, pero no es lo normal. Lo que a ti te motiva, si estás haciendo eso, es preparar un grupo para que sea lo mejor que pueda hacer como grupo, que aguante la resistencia, que aguante, o sea, la fuerza que va a recibir, etcétera, etcétera. Si eres un entrenador personal, quieres que esa persona, aparte de lo que ya hace con su grupo, tenga su pico de forma personal, adaptado a sus limitaciones físicas o motrices, etcétera, etcétera. Y si eres un monitor de gimnasio, tu trabajo es que estén todos seguros y no te tienes que meter en preparar a nadie personalmente. Eso es lo que hay que diferenciar desde el principio. Y me toca mucho las narices que veo gente que pone en fútbol o en cualquier otro deporte, lleva a los pibes al gimnasio, les saluda al monitor, les introduce a las máquinas y le dice, no, ponte aquí a 20 minutos de cardio, le hace una planilla que trabaja lo mínimo y ya con eso vas tirando. Y ahí es donde viene la gente que se rompe, porque no tienes ni idea, primero, de hacer los ejercicios y segundo, de cómo tienes que adaptar tu entrenamiento acorde a lo que estás haciendo con tu equipo. La transferencia al deporte. Claro. Básicamente. Porque tú puedes hacer piernas en el gimnasio aunque vayas a entrenar ese mismo día. Pero tienes que hacer un ejercicio que primero, no te ponga demasiada carga física en los músculos y segundo, que no sea explosivo, por ejemplo. Porque una fuerza explosiva si después vas a hacer fútbol, por mucho que el ejercicio sea de resistencia, vas a hacer explosividad. Y ahí es donde vienen las roturas de los músculos. Después recuérdame, fuera de grabación, que te comento una cosa que no me da la gana de comentarla por aquí. Vale.
No tiene que ver con nada. Nada, tiene que ver con lo que estamos hablando, pero son cosas más personales. Vale, sin problema. Y después, por último, entrenadores y ya lo uno a preparadores físicos y todo. Uh-huh. Para concluir, porque ya yo creo que el tema quedó bastante claro con lo que hemos hablado. Uh-huh. Mi opinión de los entrenadores personales que van a su puta bola, creo que está clara. El cliente es un número, básicamente. Muchas veces, y lo hemos hablado varias veces, que quizás es por lo que cobran, pero bueno, por lo menos lo que haces, hazlo bien. Sí. Porque si cobras poco, lo poco que hagas, hazlo bien, no lo hagas que no, esa persona cuando se rompa no vuelva a trabajar contigo. Es que lo más probable es que la gente que, o sea, un entrenador que cobra poco, un otro personal que cobra poco, lo más probable es que sea un monitor de gimnasio que lo tiene contratado el gimnasio y se lleva esa X número en beneficio. Y ya está. Porque o sea, hablando de mi persona, yo aquí en Inglaterra, es cierto que es Inglaterra, es cierto que el nivel de vida es mayor, pero yo cobraba 60 libras por hora de entrenamiento. O sea, estamos hablando de que una persona que entrenaba 3 veces a la semana, haz el cálculo. Me pagaba eso a la semana. Solo transfieres aquí y es inviable. Claro, es inviable, pero hay entrenadores personales buenos, como tú dices, porque no me imagino que el que entrenaba a tu exjugador cobrara, yo qué sé, 5 libras, 5 euros, por poner algo. Tú seguro que cobraba una mensualidad. Yo conozco uno que cobra 30 euros, 2 sesiones semanales al mes. ¿30 al mes por 2 sesiones semanales? No, eso no es un entrenador personal. O sea, se está devaluando su trabajo y es uno de los problemas que hay en el sector. Pero eso y que hay mucha gente que no tiene ni puñetera idea de cómo entrenar a la gente. Porque tú puedes ser entrenador personal, pero no tener ni puñetera idea de lo que hace, que los he visto. Y eso es una de las cosas. Después, a fútbol base, sí y no. Yo veo un entrenador personal en fútbol base a partir de infantil. Benjamín, Alevín y... No, de eso olvídate. Eso es que el que me diga lo contrario no tiene ni idea. Déjalos quietitos. Si los quieren llevar a un centro de... no un gimnasio, porque no podría hacerlo en un gimnasio. Si lo quieres llevar a entrenar con alguien, tiene que ser mucho de ABC, ni infantiles. Pero eso ya estamos hablando de otra cosa. Entonces estamos hablando de un preparador físico que adapta entrenamientos psicomotrices y de carrera, de técnica de carrera y poco más a los chiquillos. Equilibrio, psicomotricidad y poco más. Pero para mí no entra dentro de la preparación física como tal. No. Entonces, y ahí te iba, fútbol base. Entrenadores, que está bien que el Tenerife tenga un preparador físico para benjamines, alevines, infantiles. Oye, si te lo puedes permitir, perfecto, porque los niños van a tener la técnica de carrera perfecta, van a tener una persona preparada durante años en una carrera para formarles eso. Pero ya vamos a cadetes juveniles y sé lo que voy a decir es impopular, y lo sé, pero creo que primero, si tú consigues, por lo general, y yo lo he hecho, yo lo he tenido en un club, es una persona que prepara los entrenamientos, pero claro, por lo que le puedes pagar en esas categorías en un club normal, no va a ir todos los días porque es que no le es rentable. No. Y a mí estafar a la gente no me gusta, ¿entiendes? O hacerles trabajar, pedirles mucho. Entonces, lo que te hace es te diseña las sesiones y como mucho viene un día a la semana. Y después ya tiene que ser el entrenador el que se encargue de controlar los ejercicios. Un entrenador no está preparado para ese nivel, porque se te van a pasar muchas cosas, posición de las piernas, espalda, los mismos estiramientos, no estiramientos, que eso va en función del que le guste más o que le guste menos. Entonces, mi eso impopular, ¿cuál es? Para, un división de honor, sí, con provincial, sí. Si puedes tener un preparador físico contigo, genial. Es más que para un regional preferente. Pero es que ahora yo veo equipos de primera, segunda regional, juvenil primera, con preparadores físicos, que primero estarán más o menos horas, más o menos capacitados. Pero es que yo considero, y te digo, posicionamiento impopular, por así decirlo. Un entrenador titulado está capacitado para mantener en forma a un cadete, a un juvenil, a un regional, hasta preferente, estoy casi seguro. Que no lo vas a llevar no lo vas a llevar a la excelencia como lo va a llevar un preparador físico. Está claro. Pero yo me considero que y mis equipos, a pesar de lo que digan la mierda del club que estuvo el año pasado, que mis equipos están mal físicamente, yo estoy seguro que en todos los equipos donde he estado, mis equipos han estado por encima de la media
de la categoría físicamente. Y que no los llevo al límite, claro que no, pues no tengo estudios para eso. Pero con lo que tú das en el curso y con lo que aprendes durante los años, estás preparado para que los equipos no se te caigan físicamente. Entonces, ese dinero que van a ser 4 duros, que el trabajo se va a hacer mal hecho, o se va a hacer que al final te va a mandar una plantilla, tú la vas a hacer y al final vas a ser tú el que vas a supervisar como entrenador. O sea, ese dinero se puede invertir en otras cosas, cosas. El principal problema es que, para empezar, los entrenadores están mal pagados. Imagínate un preparador físico. Claro, exacto. Pero, por ejemplo, pero si tú... No, es que no... Por eso digo que a lo mejor no te hace falta un preparador físico per se. Tú puedes conseguir que un preparador físico te busque una planilla. Te haga una planilla, te va a cobrar por una planilla... O sea, a grosso modo, por una planilla de 3 meses de entrenamiento, que ya prepara las graduaciones o lo que va a incrementar gradualmente, te puede cobrar 120 euros, a lo mejor, por 3 meses. Que te voy más allá. Yo le he pagado 200 euros, recuerdo, que le pagaba a un preparador físico que me preparaba, entre comillas, cadete, juvenil y regional. Venía un día a la semana y el resto nos mandaba el trabajo. Sí. Y él venía el día fuerte de trabajo, el día de más carga, venía él y estaba a lo mejor desde las 6 hasta las 10. Ese era el trabajo físico que él hacía. Después, el jueves, el día que entrenara, pues pasaba que ya su parte física era mucho menor. Porque estamos hablando de un nivel de que la exigencia física es menor y el trabajo físico es menor. Sí. Y le pagaba 200 euros. Y considero que es una mierda, pero, hombre, viniendo un día a la semana, es que no está mal. Pero claro, también te digo por experiencia, he trabajado así. Y te digo por experiencia, yo prefiero no mal pagarle o, por poner un ejemplo, págale ese dinero o un poquito más y que vaya con el regional nada más. Porque para el juvenil y para el cadete te vales con... Depende de la categoría, sí. Te vales con el título de entrenador porque yo por lo menos me considero autosuficiente para que mis equipos estén físicamente bien preparados. Claro, pero ahí volvemos al debate de tú estás o te crees capacitado, lo que te ha enseñado el curso de entrenador te permite preparar el grupo a tu nivel de entendimiento, pero a lo mejor tu nivel de entendimiento y el de otra persona varía muchísimo. Es ahí el problema. O sea, una cosa de las que me gustaría que la gente se concienciase es que un jugador de fútbol de cualquier categoría, desde regional hasta cadete, no 2 personas son iguales, no 2 personas se desarrollan iguales y una gente que pega el estirón de un año a otro, psicomotriz pierde un montón, los músculos se le cambian, la manera que reaccionan, no tiene conciencia de que está pasándole el 80% de las veces, igual que gente que a lo mejor era mucho más pasada de peso y algaza, cambia completamente la forma de responder de los músculos, porque tenemos, al que no lo sepa, tenemos 2 tipos de músculos, de fibra rápida y de fibra lenta, por decirlo así. Y blanca, fibras blancas y rojas. Y no funcionan igual. Y lenta. No funcionan igual. Y a lo mejor un jugador que está acostumbrado a hacer un deporte o un ejercicio que cuando estaba pasado de peso, de fibra rápida, no tenía esa explosividad, que cuando baja de peso la tiene, y no está acostumbrado y no es capaz de controlar su cuerpo. Y por eso tienes que tener una carga mayor de fuerza, porque lo que has perdido en grasa lo tienes que poder recuperar hasta cierto grado en músculo para que te soporte los ligamentos, los tendones, etcétera, etcétera. Porque el principal motivo por que la gente se lesiona en categorías no profesionales es que no están preparados físicamente. Que llegan a los entrenamientos y se pegan a dar balonazos a puerta con los músculos fríos, por ejemplo. Y te puedo poner más casos porque vienes de trabajar reventado y porque la alimentación no ha sido buena, o porque no ha bebido suficiente agua y está tirando sacando agua al cuerpo de todos sitios. Sí. Pero te voy a poner un ejemplo, y yo creo que más o menos para finalizar ya viendo el tiempo que llevamos. ¿Por qué? Por ejemplo, el año pasado en Madrid, y vámonos al fútbol profesional, tuvo tantas lesiones musculares. Porque ¿Cuántos jugadores de esos tienen entrenadores personales y entrenan por su cuenta? Probablemente la mayoría, pero cuando llegas a un nivel profesional, los entrenadores personales que entrenan a los jugadores del Real Madrid, del Barcelona, de cualquier equipo grande, no se centran en crear musculatura. No es su
su punto de enfoque. Ellos se centran en que sean más explosivos, tienen muchas pliometrías. Tienen pliometrías, para lo que no sepa, son ejercicios, por ejemplo, de parado a saltar a una caja por encima. Sí, eso que está prohibido de infantil para abajo y que vemos en todos los campos de fútbol, lleno de vallitas para que los niños salten. Bueno, pues esas rodillas no vuelven a ser las mismas. Sí. Ejercicios de arrancada, que empiezas con una pierna y lo haces una zancada larga, todo eso es pliometría. Todos esos son ejercicios de gran intensidad o de gran impacto para articulaciones, músculos, tendones, todo lo que lo quieras decir. Son ejercicios que están preparados para gente que tiene un fondo físico o una resistencia ya muy alta. Para juveniles, cadetes, regionales, los puedes hacer adaptados a las edades. O sea, una persona de 15 años no puede hacer el mismo tipo de ejercicio de pliométrico que una persona de 30 años. ¿Por qué? Porque el de 15 años va a recuperar mucho más rápido, puede hacer más repeticiones o puede hacer una mayor intensidad, y la persona de 30 años, si no está a un nivel físico alto, lo vas a romper. Porque son ejercicios muy complicados, porque no solo coordinas impacto, es impacto, equilibrio, son muchas cosas que tu cuerpo tiene que asimilar en muy pocos segundos. Por eso cada vez que veo a niños de 7 años saltando vallas o a la pata coja o cosas así de parado, no tiene sentido, así que no lo hagan. Bienvenidos al mundo. De todas formas... En Madrid, ¿qué pasa? Que el año pasado no hizo preparación física tan fuerte como está haciendo este año, pero hablo con Pintus, por ejemplo. Porque Pintus es un bestia a la hora de preparar físicamente la resistencia. Hace 2-3 años, no me acuerdo cuándo estuvo, que lo echó el Madrid a Pintus, sí. Tuvo no sé cuántas lesiones, antes de la pandemia. O sea, si ellos, que son profesionales actualizados, el otro, el del Atlético de Madrid, que tiene otro modelo, el profe Ortega tiene otro modelo. El profe Ortega en pretemporada te manda 3 sesiones de entrenamiento. Y por ejemplo, yo que sé, Pintus, no sé si es el caso, te manda una. Es que al final entrenar muchas horas, pocas horas, al final la preparación física se basa en volumen e intensidad. A menos intensidad, más volumen, a más volumen, menos intensidad. Se acabó. Y funciona así. Y en 1 hora se puede hacer lo mismo que en 3. Trabajar exactamente lo mismo, de manera distinta. Entonces, déjense de comparar. Y esto ya es un consejo, yo creo que más o menos para ir finalizando. Déjense de comparar cuando vengan a entrenar a gente en el fútbol modesto y fútbol base. Déjense comparar que si aquel estuvo 3 horas, que si aquel hizo más carga no, porque ustedes no tienen ni puta idea de que es una carga. La mayoría de los que no están vinculados con entrenamiento. O sea, estar 10 minutos haciendo carga continua, puedes hacer el mismo trabajo en 2, subiendo la intensidad. O sea, déjense de valorar a los entrenadores por el tiempo de trabajo, por si es más moderno o menos moderno, por si hay más balón o menos balón. Muchas veces con balón se sufre más que sin balón haciendo entrenamiento. O sea que la preparación física es muy amplia, pero lo que tienen que tener claro es que si ustedes no han tocado un libro de preparación física o de acondicionamiento físico, no tienen ni puta idea, así que absténganse de opinar. No solo absténganse de opinar, sino que además hay muchísimas, como tú dices, cargas de trabajo, y un ejercicio de explosividad o de carga explosiva no es para hacerlo todos los días. Y bueno, me voy a callar la boca porque me voy a callar la boca. Nada, yo creo que con esto finalizamos. Pues te dejo hacer spam para cerrar. Haz tu spam. Pues sí. Pues nada, yo hoy tengo los honores de despedir el episodio de hoy. Espero que les haya resultado informativo, que hayan aprendido un poquito más los que deben hacer o no deben hacer en torno a los entrenadores personales. Si no eres entrenador personal o no tienes una titulación que te permita entrenar físicamente a un equipo, no lo hagas al nivel que ves en la tele, porque los que ves en la tele y lo que tú puedes hacer son completamente diferentes. Y espero que les haya servido mi aportación como jugador hasta entrenador y hayan aprendido algo del episodio de hoy. Como siempre, saben que nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, en Paliques de Fútbol, @Paliques de Fútbol. Y como saben, este episodio y este podcast está producido por Teide Record, sello discográfico que hace muchas más cosas que solo sacar música. Así que muchísimas gracias por invitarme, Ancor. Y... Invítate tú solo, que eres el patrón. Me invitaste tú. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Chao.